Buenas noches, doctor Gustavo Castabuenas. Tenga usted un buen cordial saludo. Con mi compañero López haremos la presentación de las culturas políticas de los 5 continentes. A lo que respecta a Aristotle, dice que la cultura política habla de costumbres, hábitos compartidos por la sociedad. Tales costumbres son el estado moral y intelectual y íntegro de una persona que se interesa por las costumbres políticas. Max Weber, las actitudes culturales derivadas de fuentes no políticas pueden ejercer también una gran profunda influencia en la realidad económica y política. Almohad y Berna, en su Cultura Cívica en 1963, es una forma especial de cultura política aparentemente favorable al funcionamiento de los regímenes democráticos. La cultura cívica de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, de Italia y de México se puede dividir en 3 grupos, de participantes, súbditos y provincianos. Los participantes están informados y tienen percepciones positivas sobre su sistema de gobierno. Los súbditos disponen de un poco conocimiento y los provincianos no tienen conocimiento sobre la política. En América la cultura está dada en sus orígenes en la modernización de las teorías clásicas de la ciencia, en el derive de la democracia de Weimar, el levantamiento del nazismo, que buscan un medio que les brinde la solución metodológica a estos sucesos históricos. En América Latina la cultura está enfrentada en varios escenarios democráticos de la región, en la que se dividen las clases sociales, la religión, los militares, las políticas, lo que conlleva a que libres a permanecer en el poder enfrentando políticas neoliberales, económicas, en algunos casos exitosas. La influencia de la Guerra Fría, la intromisión del mundo bipolar, la violencia, el peronismo, las dictaduras, los golpes de estados han hecho que la cultura política tenga gran cambio y de un ascenso rápido, y precisa que la cultura política tenga 2 enfoques diferentes. El primero, la historia y la culturalidad, y el segundo, formado por procesos ficticios sociales. Podemos concluir que el continente de América hay diversas culturas políticas en Centro, Norte y Suramérica. El norte con el expansionismo por medio de su poder, marcando una cultura interna. El sur busca la libertad del opresor, la historia de las costumbres y la lucha de las clases. En África, pues siendo las primeras civilizaciones, tiene unas culturas raiciales en su historia y en sus bailes. Tiene una política muy precaria, que son débiles, y una democracia que va encaminada a políticas participativas, por lo que obliga al diseño de nuevas políticas con mayor participación y aceptación de la ayuda internacional. Los jóvenes no confían actualmente en la política, llevan a cabo organizaciones y militan en sociedades y recurren a la cultura de los grafitis y el rap, ganando de esta forma adeptos que forman parte de una nueva cultura, de una nueva democracia y de una sociedad menos concluyente y descolonizada, a reconocer que las políticas africanas han fracasado en la construcción de los estados. Han nacido movimientos como el panafricanismo, un movimiento político, cultural y social que promueve la defensa de los derechos de las personas africanas, la unidad política del continente africano. Para que este movimiento se formara hay 3 grandes principales objetivos por el cual surgió este movimiento. El primero es el esclavismo occidental en la explotación de las personas de raza negra tanto en América como en África, la presencia de los Estados Unidos y Gran Bretaña de negros esclavos, la actividad y el surgimiento de intelectuales descendientes de los esclavos africanos. El continente de Asia, manifestada en la guerra civil que llegó al poder en 1949 por el Partido Comunista de China, ha dejado la cultura política relativamente nueva en el continente, y con el tiempo han evolucionado los procesos políticos. Con la entrada en vigencia de la Constitución china, establece un nuevo partido como gobierno. De esta forma, las culturas orientales y medio orientales están enfocadas en la región islámica, y que fortalece el territorio de los elementos de juicio para dirigir y tomar sus propias decisiones en los aspectos políticos. Siendo Asia un continente capitalista socialista, ha marcado una nueva cultura política capitalistas enfocadas en el desarrollo económico, a través de la comida, las artes marciales, la moda y sobre todo el entretenimiento como el anime y el manga. Las fuentes proyectadas de la cultura japonesa, el anime y la manga, y lejos de convertirse en una barrera cultural, es una herramienta de aprendizaje de vida y de sus tradiciones. Centro Cultural Colombo-Japonés 2018. Esta cultura está enfocada en el islamismo, acompañado por confucianismo, el budismo, el hinduismo, el jadismo, sintoísmo, aniísmo y toaísmo.
Oceanía. La cultura política relativa nueva. Solamente Australia y Nueva Zelanda cuentan con gobiernos democráticos, con políticas estables en las últimas 2 décadas. Por otro lado, las naciones de Samoa, Mantua, Tonga dejan de ser monarquías y están en la construcción de procesos políticos. Asimismo, hay países en el continente que no cuentan con la independencia y el voto popular, por lo que carecen de partidos políticos y de poderes legislativos. En la época de los 90, los gobiernos laboristas transformaron las políticas con grandes cambios en la educación y en la salud, que fueron tomando confianza y honestidad en naciones como Australia en temas de justicia y participación ciudadana, donde la cultura y los procesos políticos de la sociedad están en el respeto de los derechos, la dignidad, la libertad de expresión y la oportunidad entre los hombres y las mujeres. En Europa, la cultura cambia lo socioeconómico y cambia los valores. Cambios como la transformación y la división clásica entre la izquierda y la derecha, el cuestionamiento del bienestar o del estado de bienestar. La nueva cultura política se cuestiona las perspectivas clásicas del marxismo, destacando nuevos asuntos sociales. Esto aparece en gran fuerza en la década de los 70. Por ejemplo, el feminismo y los derechos humanos, la democracia participativa. Así los partidos líderes y tradicionales han perdido vigor, hacen que los ciudadanos hayan mostrado mayor activismo. De hecho, la nueva política surge en el ámbito local, donde los partidos son más débiles y los nuevos líderes pueden ganar elecciones entrando en contacto directo con sus seguidores. Europa es un continente multicultural, multiétnico y religioso, donde la cultura de los diferentes países abre sus fronteras para que trasciendan las diferentes culturas urbanas, políticas como religiosas que la sociedad europea acepta. Una multiculturalidad que integra la cultura como la islámica, políticas contemporáneas, políticas de la actualidad, que conlleva que la globalización realice nuevos cambios en la cultura, en la que cumple un rol muy importante las artes culturales que se extienden más allá de las fronteras europeas. La cultura política que se basa en los distintos principios y tradiciones de cada uno de los países, donde se contempla el arte y la música en las diversas sociedades de la Unión Europea, sin olvidar el fascismo que se generó durante la Primera Guerra Mundial. Los grandes académicos de los 90 han puesto en entredicho el fascismo del siglo XX, en la que se empleó como una cultura que anhelaba enmendar la crisis moderna al inicio del siglo entre el fascismo y modernización entre las guerras de Europa. Los grupos y movimientos cívicos sociales buscaron la forma de abrir nuevos espacios políticos y sociales y culturales frente a la problemática de las situaciones de los sistemas de partidos políticos. La cultura política ha tenido transformaciones en el continente europeo, que se divide en dos hechos. El primero, las dos guerras mundiales. El segundo, el inicio y terminación de la Guerra Fría. La cultura del rock y de la ópera en Italia, la cultura del rock en el Reino Unido que se extendió por toda Europa, el fascismo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial y los movimientos cívicos y sociales que surgieron a partir de la década de los 70 al término de la Guerra Fría. Buenas noches. A manera de conclusión, es importante recordar que la cultura política refleja las actitudes, valores o percepciones que tienen los ciudadanos hacia su propio sistema de gobierno, lo que orienta pues, el comportamiento de ese país o región ante las relaciones internacionales que tenga con el resto del mundo. Este trabajo nos permitió analizar los continentes de acuerdo a su cultura política. De destacar el continente americano, se evidencia pues, que es un continente que ha sido alimentado por la cultura española y portuguesa a través de los procesos de colonización. Estos comportamientos, costumbres y tradiciones se han visto reflejados en el actuar o en el accionar de muchos de los países que componen el continente americano. De resaltar Estados Unidos, país potencia y considerado líder regional que ha tratado de hacer imperar su cultura política ante los países centroamericanos y suramericanos y difundiendo la defensa por la libertad. El continente asiático ha sido uno de los países de los continentes con mayores determinadores de la historia política de muchos de los países que componen esta región.
sus diversas tradiciones, costumbres y creencias e incluso adelantos tecnológicos han sido característicos de los países que conforman el continente asiático, países que han tenido a través de la historia diversas actividades de guerras o luchas por el poder, pero que a pesar de estas circunstancias de conflicto han logrado salir adelante y resolver todas estas situaciones bélicas que han vivido. África, pues considerado como un continente de las primeras civilizaciones, marcaron muchas de las tradiciones, costumbres y culturas alrededor del mundo. Esta cultura muy rica y amplia en lo que tiene que ver con arte y religiones se distribuyó a través de todos los territorios africanos, a través de las tribus presentes en África. Es importante recordar que la cultura política africana ha sido alimentada por la cultura europea a través de los procesos de colonización, influenciaron pues sus costumbres, sus tradiciones, su idioma y algunos otros aspectos que aún se marcan en la actualidad. Este país es considerado por todas estas coyunturas sucedidas y temas ya de resorte políticos y pujas por recursos naturales y poder, a que se caracteriza como uno de los sistemas políticos más débiles e inestables en el mundo. El continente Oceanía, continente considerado como multicultural, basa su cultura política en dos grandes referentes, como es Nueva Zelanda y Australia, países ampliamente reconocidos por tener un alto nivel de calidad de vida y poseer importantes recursos naturales y sobre todo que no existe la corrupción. Estos tres elementos pues permiten brindar un sistema o un nivel, una calidad de vida que le brinda excelentes condiciones a sus ciudadanos. Finalmente, el continente europeo, de relevante cultura y tradición política, que ha permitido a través de los tiempos influenciar ciertas regiones alrededor del mundo a través de esos procesos o campañas colonizadoras que la historia nos demuestra. Estas campañas pues, han permitido que se expandan las lenguas, las costumbres, las tradiciones, la religión, sistemas políticos, arte, arquitectura, entre otros aspectos que han imperado a través de la historia en esas regiones que fueron colonizadas por países o por la región europea. En la actualidad podemos evidenciar ciertos aspectos de las culturas europeas, ¿cierto?, en otros territorios, incluyendo incluso acá en Sudamérica. De relevancia, pues, la cultura política en Europa también se ha caracterizado por los constantes cambios políticos e intenciones separatistas. Incluso en la actualidad un ejemplo claro es la situación del Brexit que se presentó en la Unión Europea. Y como hemos visto cómo las intenciones populistas o los movimientos populistas han abierto un poco más esa brecha entre los sistemas de gobierno y la sociedad. Muchas gracias.